Hay que decir previamente a iniciar la conferencia que esta conferencia se dio antes en una versión mucho más breve en un congreso que organizan los estudiantes de antropología, sociología y arqueología en la Universidad del Valle. Ellos propusieron el tema del antropoceno como el tema general del congreso y pues obviamente decidimos participar con el doctor Tomás Barrientos y otros colegas, pues aportando un poco, en este caso desde la arqueología, y ahí partió esta conferencia. Obviamente esa conferencia fue de 20 minutos. Esto va a ser un poquito más largo y espero que la paciencia de ustedes pueda resistir. Es un tema muy apasionante, la verdad, y hay muchas capas, desde que empecemos acá hasta que lleguemos a la última diapositiva, que tienen cada una un contenido muy grande, no solo en tiempo, sino que también en espacio y sobre todo en complejidad. Este es un tema que se puede abarcar desde todas las ciencias que conocemos. Estamos hablando desde la física, desde la energía, hablamos de la economía. Hay alguien aquí presente que es economista que me contaba. La economía va a tener un papel importante desde la antropología, la sociología. Acá voy a comprimir mucho de la historia que conocemos en el universo, pero me voy a ir solo a la parte de la definición del antropoceno y solamente ahí vamos a ver cómo hay mucho material hasta llegar a la última sección, que es algo más cercano a nosotros. Entonces voy a dividir la ponencia en tres grandes áreas, terminando con una cuarta, que es primero la historia del antropoceno, en la cual voy a gastar bastante tiempo para dar todas estas definiciones. Van a haber definiciones escritas acá que las voy a leer, porque la letra seguramente va a ir quedando pequeña para ustedes, que son importantes mantenerlas siempre en la cabeza, porque luego cuando pasemos a los impactos del antropoceno, la cuestión va a ir saliendo un poco de la geología original, que es quien está proponiendo el antropoceno, para pasar a otros rubros. Luego vamos a hacer una revisión muy breve de unos 4.000 años de historia, por ahí, y que la vamos a tratar en la tercera parte. Y esa tercera parte va a llegar hasta hoy por hoy. Y esa va a ser cada vez más pequeña, no por eso menos compleja. Y finalmente vamos a terminar con la de futuros posibles, que también tengo que advertir que esta es una conferencia que se va a complementar con otra del doctor Tomás Barrientos, en la cual yo voy a dar una perspectiva posible y él también va a tener otra más que aportar. Y también adelanto, no soy muy positivo a veces con las cosas que uno puede ver y con cierta evidencia que uno puede ir encontrando. Entonces empecemos con la historia del antropoceno. La historia del antropoceno, como lo conocemos hoy por hoy, empieza relativamente con estas dos páginas. Con estas dos páginas que hacen una propuesta de la división en términos geológicos de una nueva época, la cual se va a denominar el antropoceno. Y esta fue hecha por Crutzen y Störmer en el año 2000. Viéndolo así, empecemos con las definiciones. El antropoceno es un término ampliamente usado desde que fuera acuñado por Crutzen y Eugene Störmer en el año 2000 para denotar el intervalo de tiempo presente en el cual muchas condiciones geológicas significativas han sido profundamente alteradas por la actividad humana. Ahora vayámonos al grupo de trabajo del antropoceno. Esta es de lo mismo, pero esta otra va a darnos un poco más la amplitud de lo que implica. Estos incluyen cambios en la erosión, la transportación de sedimentos asociados a una variedad de procesos antropogénicos, es decir, creados por el hombre, incluyendo la colonización, la agricultura, la urbanización y el calentamiento global. La composición química de la atmósfera, de los océanos y suelos, con significantes perturbaciones antropogénicas en los ciclos de los elementos como el carbón, el nitrógeno, el fósforo y varios metales. Las condiciones ambientales generadas por estas perturbaciones, estas incluyen el calentamiento global, la acidificación de los océanos y la extensión de las zonas muertas oceánicas, la biosfera, tanto en la Tierra como en el océano, y esto como resultado de la pérdida de los hábitats, de la depredación, las invasiones de especies y los cambios físicos químicos notados arriba. Amplio. La palabrita en realidad está incluyendo todo esto. Y todas estas alteraciones, todos estos cambios inducidos por la humanidad son los que vamos a ir viendo a través y son los que se tienen que considerar
para que esto sí entre dentro de la escala de tiempo geológico. Esto va a tener que pasar por la aprobación del grupo de trabajo del Antropoceno, que es quien lo discute y que ya al otro año ya tienen que dar una propuesta a la subcomisión de estratigrafía del Cuaternario, para que después, por mayoría, tenga que pasar a la Comisión Internacional de Estratigrafía. Y solo ahí, entonces ya podamos incluir al Antropoceno en una linda tabla que seguramente todos vimos en algún momento cuando estábamos en primaria y en secundaria. Esta es la tabla más complicadita. Acá pues tenemos ya todos los grandes eones, las épocas y los periodos, y nosotros estaríamos en el Holoceno, y aquí es donde deberíamos de estar. Esto está encogido, obviamente, porque esto se va mucho más allá, y dentro de todos estos espacios, pues aquí está lo que conocemos que son el Holoceno, que es el todo reciente, a eso se refiere el Holoceno, el todo reciente, y aquí se estaría proponiendo la ocurrencia del Antropoceno, siempre en términos geológicos. Ahora, que se esté hablando hoy en términos geológicos sobre esto no quiere decir que se apruebe este año. Ya vieron todo lo que tiene que cumplir, ya vieron todos los filtros que tiene que pasar, es decir, esto puede pasar mucho tiempo. La definición de Holoceno fue propuesta por Lyell más o menos en 1835, si no estoy mal, o 833, y fue aprobada hasta 1885. Es decir, tiene que pasar un proceso para que se apruebe, y puede ser que no se apruebe, puede ser que no cumpla los requerimientos necesarios. Ahora, vamos a otra definición. El antropoceno geológico no es definido por el análisis holístico de todos los impactos en la Tierra, pero por si estos impactos han producido signos adecuados en el récord estratigráfico. Los requerimientos incluyen unicidad, extensión global, potencial de preservación y una base sincrónica, es decir, que ocurra al mismo tiempo. Esta es una advertencia porque luego vamos a ver las implicaciones que tiene el antropoceno, y en una de ellas sí va a ser un análisis holístico, es decir, un análisis que incluye todos esos potenciales cambios que el hombre o la humanidad pueda incurrir en. Pero, regresemos siempre a lo geológico, no es en lo geológico este tipo de análisis. Luego, acá, luego les puedo pasar una copia, ya vienen algunas definiciones sobre cómo deberíamos de encontrar esa sincronicidad, ese marcador o espiga de oro o pin de oro, el golden spike, que es lo que nos tiene que decir, ok, aquí está. En arqueología y en paleontología hablamos de un fósil que va a ser clave, y que si arriba de ese fósil ocurre algo y abajo no ocurría, pues este es un marcador, y viceversa. Eso va a ser esa espiga de oro, ese clavito que nos va a marcar en todo el mundo al mismo tiempo la ocurrencia de un cambio. Y aquí la cosa se pone interesante, porque pensemos que ahora estamos viviendo en una época globalizada donde los cambios son globales. No por lo cual quiere decir que todos estamos interconectados globalmente. Eso también puede ser un poquito el humo de pensar de que sí estamos todos conectados. Pero pongamos un ejemplo, que es un ejemplo clásico. Todos conocen esos aparatitos. Me imagino que algunos de ustedes sabrán que hace unas semanas salió una nueva versión y habrán visto las colas que se formaron. En el caso de este artefacto, que ya en la arqueología los estamos llamando tecnofactos, este tecnofacto va a aparecer en todo el mundo, por lo menos en las grandes capitales del mundo, al mismo tiempo. La compañía que los produce va a decir, el 1 de diciembre está en oferta, lléveselo por 50% menos, y ya vieron las colas que se han hecho en las grandes ciudades del mundo, y ese día todas las grandes ciudades del mundo van a tener este artefacto. Al año siguiente van a cambiar de modelo. Esto queda obsoleto y viene el siguiente. Eso es un marcador que podríamos utilizar para algunos de estos fines, pero hay otros mucho más relevantes. Bueno, el término antropoceno no es nuevo, y afuera lo platicábamos con alguno de los presentes, que no es la primera vez que se menciona. En realidad, la idea del hombre cambiando su medio ambiente de una manera de gran impacto
Viene desde 1864, 1873, con Marsh publicando su publicación Hombre y Naturaleza, que después se llama La Tierra modificada por el ser humano, es decir, bien temprano, y él ya discutía cómo nosotros estamos cambiando el medio ambiente. Luego Antonio Stoppani va a ver a la humanidad y la va a comparar con una fuerza telúrica que en poder y universalidad puede compararse a las grandes fuerzas de la Tierra. Y él va a acuñar el término antropozoico, es decir, ya llevamos más de 100 años pensando en este mismo tema y podríamos revisar más y seguramente en la historia de la filosofía ya esto se habría podido plantear. Pero para nuestros intereses vámonos con Marsh y con Stoppani. Los primeros artículos que salieron sobre calentamiento global o sobre cambio climático está por Arrhenius, que se llama La influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura de la superficie, y esto es en 1896. Luego en el 97 Chamberlain pone también un grupo de hipótesis sobre los cambios climáticos. Es decir, hay ciertas alertas que ya han estado sonando desde hace rato y han estado diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando alteramos una cosa en referencia al clima? Y en el 24, otras personas, Verdadsky, que era un pensador, si no estoy mal, se me fue ahora el nombre, pero es un pensador religioso, Teilhard de Chardin y Leroy proponen el término noosfera para referirse al poder de la humanidad en cuanto a manipular el medio ambiente. Ellos lo hacen desde una visión un poco más filosófica y podemos discutir también de dónde vienen. Nos quiere decir conocimiento, entonces es la esfera del conocimiento, cómo podemos o cómo estamos cambiando con este conocimiento que tenemos el medio ambiente. Pero bueno, vamos a la definición que les decía del año 2000. Cruzen y Sternma proponen el término antropoceno, finalmente. Hubo quien lo mencionó en la década de los 90 y finales de los 80, pero esto es lo que nos vamos a quedar hoy, basándose en al menos 11 ejemplos de cambios drásticos observados en el planeta. Uno, y cuando los lea seguramente se van a dar cuenta que no es la primera vez que los oímos, por lo menos, y hacía el comentario antes, cuando yo era estudiante en la universidad, discutíamos mucho estos temas. En los 90 hubo un movimiento ambientalista bastante fuerte en las universidades acá. Y bueno, aumento de la población humana, aumento de la urbanización, agotamiento de los combustibles fósiles, transformación de la superficie terrestre, alta fijación de nitrógeno y uso de fertilizantes, uso del agua, extinción de especies, incremento de gases de efecto invernadero, afectación y pérdida del 50% de las tierras húmedas de las costas. Ahí podemos poner manglares, ¿no?, que es un filtro re importante en toda la cadena de vida. Predación mecánica humana, la pesca, habrán escuchado que pues en realidad estamos haciendo algo que no debía haber pasado y que es prácticamente acabarnos los peces en el mar. O sea, estamos rompiendo toda esa cadena, sobre todo cuando cazamos a los predadores en la parte de arriba o atacamos al fitoplancton. Todo lo que está en medio, que es lo que nosotros nos comemos, pues estamos muy mal. Ya vamos a ver ahora cómo se ha solucionado eso. Y cambio de la historia de las comunidades bióticas en los lagos, porque los lagos, pues por ser tan reducidos, pues van a darnos una caracterización de nicho muy particular. Todos entonces ya vemos que reconocemos estos elementos. No son muy extraños. Por ahí, ¿cómo está lo de la fijación del nitrógeno? Puede sonarnos, lo vamos a ver luego. Bueno, entonces Crutzen y Sternma proponen el término antropoceno apuntando hacia el papel del humano en los cambios geológicos y ecológicos del planeta. Y sugieren, justamente, un inicio al final del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor en 1784, por James Watt. Y acá está la máquina de vapor. ¿Qué trae la máquina de vapor? Nos lleva a otro momento donde ya no necesitamos la fuerza humana, para llevar a cabo todas las labores que requieren energía. Con eso empieza justamente, poco después, la revolución industrial. Y ese gran avance tecnológico de ese momento, que nos había quitado supuestamente el peso de usar la fuerza humana, que luego vamos a ver más adelante cuáles son sus implicaciones, también tiene sus consecuencias inmediatas. La tecnología tiene también sus consecuencias. Bueno, los dos autores, al ver la evidencia, proponen esa fecha, pero van viendo que
la revolución urbana va a traer un montón de consecuencias. Entonces aquí estamos en el 1800, acá esto está como empezando a ocurrir y estamos poniendo los depósitos antropogénicos, la bioestratigrafía, la geoquímica, y ven que todas estas están siendo afectadas, pero cuando empieza 1800, después de lo de la máquina de vapor, empieza un aumento terrible y todo esto se empieza a poner en negro. Esa es su propuesta. Entonces, la primera propuesta sería, el antropoceno empieza con la revolución industrial. Como no hemos dejado la idea geológica que teníamos al inicio, aquí hay un problema. La revolución industrial no llegó a todos lados al mismo tiempo. O sea, en 1800, ¿cómo estaba Guatemala capital? ¿Y cómo estamos todavía ahora? ¿No? O sea, algunas cuestiones han ido llegando, tecnológicas, pero la revolución industrial en 1800 a Guatemala no había pegado ni por de cerca. Y en este caso, pues vemos lo más oscuro, Inglaterra, los países del norte de Europa, cómo se va extendiendo a través del tiempo, incluso en en el tardío siglo XX, que es donde algunos lugares estarían entrando. Entonces, esta no nos sirve. Pero es interesante. Entonces, vamos ahora a otra propuesta que esta viene ya más del lado arqueológico, que es la del antropoceno temprano. Como buenos científicos sociales decimos, a ver, no, tiene que haber algo, un proceso, sobre todo desde la arqueología procesual, que nos explique de dónde viene el asunto. Y entonces nos vamos a esta tabla. Esto va a indicar los cambios de temperatura que hemos tenido desde el año 100.000 al presente. Lo voy a señalar acá para no obstruir. Y como ven, hemos tenido bastantes cambios climáticos. Y este periodo que vemos acá es lo que nosotros conocemos como un periodo interglacial. Y ahí está ubicado el Holoceno. El Holoceno es eso, es un periodo interglacial donde la temperatura llega a un rango y se mantiene estable. Y es ahí donde vamos a ver luego, aparece justamente ya este desarrollo del hombre y va a venir la agricultura, ¿no? Esta tabla también está reducida, pero la propuesta del antropoceno temprano, vean cómo se va más allá y dice desde que los humanos estamos produciendo agricultura, ya estamos afectando el medio ambiente. Se corta, hay quienes dicen desde que tenemos el control del fuego, podemos quemar un bosque y posteriormente llevar la agricultura. Y entonces vemos aquí cómo ya empiezan a haber impactos, van a haber impactos también de extinción de megafauna, deforestación y emisión de gases invernadero. ¿Cuál es el problema con la agricultura? No ocurre en todo el mundo al mismo tiempo. Y va a ocurrir en todas estas zonas en diferentes momentos. Es decir, no nos sirve tampoco para buscar esa espiga de oro, ese pin de oro, para decir aquí ocurre y podemos tomarlo como cierto. Otra propuesta, la revolución urbana, que también es una gran revolución. Aquí tenemos Uruk, y tenemos los primeros grandes monumentos, estos primeros monumentos donde el templo va a ser muy importante y a la par del templo o muy cercano a él va a estar instalaciones para ir reservando ya el capital acumulado de lo que está cosechando la ciudad. Y aquí se va a crear un medio ambiente diferente y por eso tengo estas cosas aquí, donde hablamos que esta es la revolución urbana de Gordon Child, ya desde ese entonces ya se ha cambiado algunas cosas, pero la dejo acá, fiscalización y tributo para la acumulación del capital, los dos edificios más importantes eran religión y acumulación, aparecimiento de la estratificación por clases en lugar de parentesco, escritura, subrayo, transportes, porque lo vamos a ver luego, fuerza religiosa unificada, también la subraya porque aparece luego, y arquitectura monumental como testigo de las actividades de los líderes, y esa también la subrayo, porque luego vamos a ver cómo repetimos esos en otras escalas. Ahora, el problema con la revolución industrial, y aquí pueden, mientras hablo y se pueden alcanzar a ver, estas son las características de la ciudad, el problema con las ciudades es que no aparecen al mismo tiempo en todos los lugares y aparecen con ciertas características que las dividen o las separan unas de otras. Hay que decir algo que para mí es importante acá, es que aquí ocurre una separación entre la persona que vive en el campo y quien vive en la ciudad. El que vive en la ciudad
depende del que está en el campo, que es el que produce los alimentos, y el que vive en la ciudad está especializado. Desde estos tiempos ya había esa especialización. Entonces, y tenemos listados de oficios desde el Antiguo Egipto y desde Uruk, donde hay, incluso jardinero ya era una profesión. Fue de las primeras profesiones que habían, porque tenían que mantener los jardines bonitos para el gobernante, ¿no? Y han habido, y bueno, en esta especialización, los que vivimos en la ciudad no somos autosuficientes. Eso quiere decir que nosotros, cuando tenemos hambre, tenemos que buscar un intermediario. No es que salimos, vemos un venado, agarro mi celular y se lo tiro y ya está cocinado. No. Tengo que ir a un supermercado a conseguir mi carnita de venado o de lo que sea. A mí siempre se me sale el venado, pero por pasar mucho tiempo en Huachactún. Si quiero agua, no voy al río. Tengo que abrir, ¿no?, esta llave. Y esa llave es producto de alguien en metalurgia que la produjo y alguien que también me va a cobrar por ese servicio. No soy autosuficiente. O sea, no se crea que ser autosuficiente es muy fácil. Y ahora sería la pregunta: ¿cuántos de ustedes, teniendo mucha hambre, pueden agarrar un venado? Podrán tener un rifle, pero ¿y cuando se les acaben las balas? Podrán lanzarle el rifle. Vamos a ver cuántas veces le pegan. Péguenle al venado. Cayó el venado. ¿Quién sabe cómo despellejar su venado? ¿Cómo cocinarlo y cómo preservarlo? Sal, por ejemplo, y eso iba a ser muy importante. Bueno, acá podemos seguir con un montón de cuestiones. Y por eso les digo, cada capa que vamos pasando en sí misma es una capa de conocimiento increíble. Y luego viene otra propuesta, que es la de la Orbis, la hipótesis Orbis, de Lewis y Maslin, en 2015. Y esta dice que a partir de 1492 hubo el más grande reemplazo poblacional en los últimos 13.000 años. Hubo la primera red global de comercio uniendo los continentes, el intercambio entre biotas previamente separados, que se llama el intercambio colombino, es decir, cuando las patatas se llevaron para allá, los tomates y todas estas especies, y también vinieron especies para acá. Bueno, entonces hay una globalización de las reservas de comida y los depósitos de polen pueden servirnos como marcador. Eso, los depósitos que están ahí del polen, que ahora está en lugares nuevos, nos puede servir de marcador. El polen es resistente a través de los años. Estos dos académicos marcan en esta gráfica, vean este bajoncito aquí. Las emisiones de CO2 vienen por acá y luego hacia 1610 hay un bajón. Y ese bajón es probablemente producido por la cantidad de población que murió en las Américas, donde teníamos estimados de hasta 55 millones de personas y bajaron de pronto a 6. Es decir, dejaron de respirar. Y al dejar de respirar, dejas de producir CO2. Con eso, también ya no hay gente que esté en el campo cultivando. Por lo tanto, no hay emisiones de CO2 por quema de bosques o por agricultura. Y lo impresionante de eso es que vean, sí está este bajón muy, muy marcado. Acá yo meto una que no está, digamos, dentro de la lista general, pero que sí aparece por algunos. También en esa misma época, los contactos con Europa inducen a los estados africanos a ingresar a un nuevo mundo comercial y le exigen, ojo, oro y marfil. Antes era la sal. Ahora pasó al oro y al marfil. Y empieza todo este movimiento de gente, estos son los barcos con los esclavos, ¿no?, que los llevaban a América, sobre todo para servir de energía, ¿no?, para llevar a cabo lo que la máquina de vapor lo hizo después. Para esto los llevaban, para trabajar en las minas de las Américas. Bueno, llegamos entonces a la gran aceleración. Esta es ya la propuesta más reciente que se va acercando hacia dónde encontrar un marcador. Estas son medidas varias que se ven en lo que estaría siendo el antropoceno, siempre tomando toda la revolución industrial, y vemos que tenemos población, emisiones de CO2, pérdida de ozono, temperatura de superficie en el hemisferio norte, tenemos uso del agua, pérdida de bosque tropical, inversiones extranjeras, consumo de papel, vehículos motorizados, Producto Interno Bruto, explotación pesquera y extinciones. Y como ven, todo se va para arriba. Por eso le llaman la gran aceleración. Esta gráfica ha pasado su proceso y quienes las están proponiendo, que era Stephen y su grupo,
vieron que en estos periodos las emisiones de CO2 atmosférico habían cambiado de una variabilidad más o menos regular a una variación que iba subiendo. Entonces vean, 1800 están 283, después, 25 años después, 284, 25 años después, 285, 25 años después, 289, después 296, 305. Y al llegar a 1950, 311, 331, 339, 379. Eso ya no parece un ritmo normal. ¿Y cuál ponerlo esto en tablas? Otros factores de medida, que son estos, acá lo puse en unas líneas. 1950 parecía una buena época o un buen momento donde este disparo hacia arriba está ocurriendo. Y por eso ellos van a proponer, ya en el 2007, ya sentándolo, dicen que la gran aceleración es el rango de firmas globalmente extensivas y abruptas durante mediados del siglo XX que coinciden con la gran aceleración del crecimiento poblacional, desarrollo económico, industrialización, explotación de minerales e hidrocarburos, la manufacturación de nuevos materiales como los plásticos, el surgimiento de megaciudades y el incremento de las extinciones de especies e invasiones. Esto es la definición de la gran aceleración. Hay que decir que inclusive en algún momento estaba incluido la ocurrencia de McDonald's como elemento global de medida. Ya, obviamente luego ya, porque no hay McDonald's en todo el mundo, a pesar de que usted piensa que sí, pero vaya a Sudamérica. Cada vez se reduce más, entre más baja uno al sur, menos McDonald's hay. Y ellos hacen unas propuestas frente a esto. Al ver este movimiento tan abrupto y viendo que estamos haciendo ese palo de hockey cada vez más empinado, ellos dicen que tenemos tres soluciones. Una es la que ellos llaman business as usual, es decir, sigamos como estamos, no cambiemos nada. La otra es mitiguemos esto. Y la otra es una mucho más drástica, que es la opción de geoingeniería. Cada una de esas tiene sus pros y sus contras. Seguir como estamos, sigamos produciendo aceleración, pues no hay problema. Lo más seguro es que ante una tabla como esta, lo que tenemos y lo que vemos en muchas ciencias es de que después la tabla se pierde. Y en términos de sociedades, cuando tenemos esos palos de hockey tan elevados, las sociedades colapsan. Y ahora que nos estamos volviendo cada vez más ciudad, todavía vamos a llegar luego a eso. La mitigación, bueno, pues tomemos la presión humana fuera del sistema de la Tierra, mejoremos las tecnologías y la administración y un uso inteligente de los recursos del planeta. La otra, la geoingeniería, como les dije, son más drásticas y sí, puede tener consecuencias éticas. Y ahí, por ejemplo, viene la cuestión cibernética, ¿no? Los cyborgs que aparecen en ciencia ficción y que hoy por hoy ya estamos empezando a tener ese tipo de cuestiones en varios seres humanos. Pero todavía esto no nos daba justamente el clavito de oro. Y aparece la fecha 1950 como una probabilidad. Entonces, para los que son de mi edad para arriba, esta fecha está muy presente todavía. No sé, con mis alumnos de menor edad, si algo les resuena, pero creo que habemos varios que no nos va a sorprender por qué 1950. Bueno, aquí ocurre algo que podemos utilizarlo globalmente y sincrónicamente, es decir, al mismo tiempo, para decir algo ha pasado. En 1945, justamente el día que di esta conferencia en la del Valle, se cumplió un aniversario de esa fecha, y creo que son 75 años, ayúdenme a hacer la matemática. 72. Pues justamente ese día, perdón, no este día, fue me refiero a otro que vamos a ver, pero ya, gracias. Pero bueno, 72 años han pasado de este evento. Aquí se lanzó la primera bomba atómica que produjo materiales nuevos, que son toda la arena convertida en vidrio, trinitita se llama. El problema es de que es solamente en un lugar cercano. Pero esto va a producir emisiones que sí van a estar globalmente. Y aquí hago una pausa, también una nota al pie, porque para quienes estamos familiarizados con eso, quizás no recordemos qué quiere decir esto. Yo hice un pequeño experimento con mis pobres redes sociales, que manejo muy mal, y puse este relojito. Lo dejé, ni un like. Lo seguí dejando, ni un like. Después dije, reloj, no marques las horas.
Ahí ya me contestó mi amiga de México que estaba de visita y me dijo, ah, sí, que no me quiero ir. Y no pasó nada. Este es el reloj del día del fin. Esto es un equipo de científicos atómicos que desde que empezó toda esta carrera armamentística advierte mediante esto qué tan cerca estamos de la destrucción termonuclear, que hay que separar, ¿no? Primero era lo atómico y luego tenemos lo termonuclear, que es mucho más fuerte. Bueno, hoy por hoy está a 2 minutos y medio de la medianoche. Y eso, para los que están viendo las noticias, pues bueno, tenemos a Kim Jong-un, ¿no?, haciendo mucho problema por ahí, y tenemos a la otra persona, que me cuesta mucho mencionarlo, dejando la maleta, ¿no?, en sus primeros días de trabajo, tirada ahí, donde cualquiera puede agarrarla, ¿no? Bueno, estamos... Antes de esto solo había habido otro momento, y fue la explosión de la bomba de hidrógeno y también la crisis de los misiles con Cuba. Es decir, estamos nuevamente ahí. Bueno, volvamos a lo nuestro. Estas son las explosiones terrestres en ese momento, que luego se fueron reduciendo, y luego también tenemos las que se han hecho bajo tierra. Acá deberíamos de empezar a poner las que ha hecho lo que se ha hecho justamente ahora en Corea del Norte. Esto, la importancia que tiene es que va a dejar una huella con cesio, con plutonio, en todo el mundo. Y desde que esto pasó, todos estos elementos están presentes alrededor del mundo, desde la tierra, desde los sedimentos, hasta la profundidad del mar. Y si a nosotros nos pasaran uno de estos aparatitos, pues habría un poquito de cada uno de estos. Ahora, ¿esto nos puede servir o no nos puede servir? ¿Ocurre en un momento relativamente corto? Sí. ¿Ocurre en todo el mundo? Sí. Pero no todos estos se van a preservar a largo tiempo. Para no entrar en muchas complejidades, voy al carbono, a los carbonos, que es el carbono 14, que tiene esta variabilidad acá y que va a estar presente en el récord al menos por 50.000 años. Hoy por hoy, los arqueólogos tenemos el problema del radiocarbono, porque ahora tenemos que considerar que si es post-1950, la fecha nos varía, porque ya tiene un poquito de átomos. Entonces somos seres atómicos, al parecer. Hay otras propuestas que refinan esto. No voy a entrar mucho en detalle, pero ya es una marca muy importante. Vamos a ver qué otra cosa pasa ahí en 1950. Vean esta otra gráfica. Esta es la de los materiales nuevos. Y aquí también vamos a empezar a reconocer algunos que están en nuestra vida. El aluminio, el concreto, los plásticos y las fibras sintéticas. Y vean, todas se van para arriba. Esto es la producción anual, ¿no?, que tenemos. Y vean cómo suben. Y si vemos esta otra gráfica, esta que tengo yo acá, son los plásticos. Y vean que también desde los 1950 va a haber una línea aquí que marca muchos de los que nosotros pues estamos acostumbrados. El celuloide, por ejemplo, tenemos el tape scotch, ¿verdad?, los polietilenos, el nylon. Nuevamente, para quienes nacimos en algunas décadas más tempranas, recordaremos la revolución del nylon. Los acetatos de los filtros de cigarrillos, la fórmica, el velcro, las tarjetas de crédito, las fibras de poliéster comercial, el Lego. Para los que jugaron con Lego, esto es un buen indicador. Y los botes de PET. ¿Cuáles son los botes de PET? Estos. Ajá. Aquí, si yo hago una excavación en algunos cientos de años, puedo datar esa ocupación solamente con esta tablita. Y al final los CDs, ¿verdad? Y las cosas. Después vendrán tal vez ahí los celores inteligentes. Y los tecnofactos. Bueno, sigamos. Entonces, si fuéramos a hacer hoy por hoy una excavación y quisiéramos encontrar estos otros materiales que pueden aportar a la definición del antropoceno, pues ya están. Y ya están en rocas sedimentadas, que es lo peor. Entonces acá tenemos algunos ejemplos del País Vasco. Tenemos estos 60 centímetros de materiales varios, no son solo plásticos, que se han ido acumulando en las últimas décadas, acá los vemos. Estos dos ejemplos son plásticos dentro de rocas ya sedimentadas, es decir, ya están siendo apresados con fuerza, ya están sedimentados, ya se vuelven roca, y esto ya está ocurriendo. Esto es otra vez también en el País Vasco. Esto es en unos jardines de Gran Bretaña. Esto que ven aquí es un estrato de plásticos y materiales varios. Esto lo podemos ver acá.
Yo lo vi hace 4 años en Santo Tomás de Castilla, por ejemplo, arribita de Santo Tomás de Castilla, el área de Livingston, uno puede ir a la playa y ya se encuentra esto. Y seguramente si vamos a los cortes que hay en el lago de Atitlán, seguramente empezamos a ver esto. Esto ha sido acumulado, en particular, con estos materiales que son mucho de ladrillo, estos provienen de los 1800, de la última parte de 1800. Sí. Ahora, obviamente los plásticos vienen 1950, pero estos otros sí son un poquito más tempranos y que tiene que ver con desechos que no se dejaban donde tenían que dejarse. Y en vez de llevarlos a las áreas más profundas, que era el plan, las dejaban más cerca de la costa porque nadie los veía, nadie los controlaba y se arrastraban y con el golpe de las olas pues se va formando estas capas. Bueno, esto nos lleva a otra cuestión, a otro término nuevo en arqueología, que es la plastitosfera. Nosotros a veces en arqueología maya decíamos el posplástico, el plástico y el posplástico, porque cuando caminábamos de las excavaciones veíamos que una bolsita de Tortrix, que una bolsita de churritos, ¿verdad? Una botellita de Coca-Cola. Bueno, esto, lo que ven en rojo, son las partes donde más acumulación de plásticos y de micropartículas de plásticos están acumuladas. Y estos círculos son estimados de plásticos que están listos para lanzarse, y esos son toneladas métricas. Entonces aquí tienen la escala, no es tan importante ver los números, pero vean, Guatemala está incluida, ¿no? Y tenemos varias cientos de miles de toneladas listas para ser enviadas al océano y contribuir a estos cambios que se van a dar en la biosfera, en el océano, ¿no? En la biota del océano. Pero antes de seguir, porque esto fue la definición prácticamente de la gran aceleración y los cambios que produce, bueno, fíjense que la cosa va todavía más allá. No cansados de dejar cierta huella en la Tierra y en los océanos, desde los años 50, otra vez, y por eso el año 50 vuelve a tener sentido, tenemos pues la primera evidencia del hombre en el espacio. El Sputnik 4, que esta era la fecha que yo decía, la conferencia fue hecha en octubre de este año, en 1957 fue el primer satélite artificial que hizo una órbita. Ya habían habido otros objetos lanzados, pero este marca, con lo de la órbita, algo bastante simbólico. Y bueno, después de 100.000 años de amistad, el hombre, ¿qué hace? Pues manda a su mejor amigo. Y aquí tenemos a la perra laica lanzada al espacio, ¿verdad? Entonces, seguimos mandando mismos comportamientos. Obviamente, hubo otros seres vivos mandados antes. Hubo musgo, hubo chimpancés, que los enviamos antes. Y desde que el hombre pisó la luna, tenemos ya entonces en otros, cuerpos celestes, los primeros nuevos sitios arqueológicos. El Apolo 11 y todos los residuos que dejó, y de ahí podemos ir a Marte. Ahorita hay un par de sondas caminando por ahí. Acabamos de tener Cassini, solo que en el caso de Cassini sí que se destruyó la atmósfera, justamente previendo este tipo de intervención, ¿no? Y venimos a esto, basura espacial, ¿no? Y la órbita geoestacionaria. La basura espacial son todos esos pedacitos de cohetes, de naves que hemos mandado al espacio y que se quedan ahí flotando. Y la órbita geoespacial son todos los satélites que nos sirven otra vez para este aparatito, ¿verdad? Entonces, este aparatito no sé qué tan buena onda sea. ¿Cómo vamos con la primera parte del asunto? Que no hemos terminado, ¿eh? Los impactos del antropoceno. Bueno. Veamos la definición que se le está dando a la gran aceleración otra vez. Intenta capturar la naturaleza holística, comprensiva e interrelacionada de los cambios post-1950 que barren las esferas socioeconómicas y biofísicas del sistema de la Tierra, abarcando más allá que el cambio climático. Todo lo anterior fue la definición que desde términos geológicos estamos esperando llevar y ver si se aplica o no a la geología. Pero dejando eso a un lado, veamos los impactos o las cosas que pueden pasar con esta gran aceleración por sí misma. Y bueno, entonces, luego de tener las primeras gráficas, aquellas que incluían a McDonald's, pues se vienen con estas dos que son las tendencias socioeconómicas y las tendencias en el sistema de la Tierra. Y aquí se ve la Tierra como un sistema donde todo se interrelaciona con todo. Y vamos a verlas rápidamente, no me voy a detener mucho en esto, porque estamos justamente en la gran aceleración, ¿no? Población mundial, vean, 1750, estamos acá, y vean cómo va subiendo a 1950, ¡pum!, para arriba,
¿Mm? Cuando yo nací, más o menos en el año, gracias por calcularlo tan cerca, en el año 73, éramos más o menos 3,5 billones de personas. Hoy estamos casi en 7. Incluso, para los que sean de mi edad, aquí en Guatemala, pues cuando yo iba a la escuela me decían es que Guate tiene unos 5 millones de gentes. Hoy somos 13, 16 o 17. Ahí sí que nos falta el censo ahora. Por eso son importantes los censos, para poder calcular. Bueno, pero hemos duplicado, desde los 70 hemos duplicado la población mundial. Eso es demasiado. Pero eso no toma en cuenta el fenómeno de la inmigración ilegal, que es una realidad mundial. Y ese es uno que no está acá, pero es uno de esos factores que podríamos ver y ver cómo esa migración está cambiando muchos, incluso de los ambientes y muchos de los factores. Sí, tienes razón. La población urbana, otra vez 1950, vean cómo sube. El Producto Interno Bruto, que va a ser importante, ¿dónde está nuestro economista? Real. Oh, ojo, y gracias por decir real. Vean que en verde están todas las naciones, ¿no?, de la OECD, ¿no? Son prácticamente las naciones del primer mundo, para hacerlo fácil, y las BRICS, que son estas nuevas economías emergentes, la India, China, Brasil, sí, sí, y luego el resto. India, sí. Y luego vean esto. Entonces, cuando veamos cada una de estas, hay que ver los impactos también de cada cual, ¿no?, que pueden tener. Y luego la inversión extranjera, que esto tiene que ver con esa misma globalización de los productos, de tener acceso a. Luego tenemos otro marcador que son las presas grandes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Mesopotamia, ¿no?, de los grandes monumentos? Bueno, pues seguimos construyendo grandes monumentos, pero aquí hubo un parón. Ya hemos llegado a ese límite. Las presas tienen una importancia porque retienen muchos de los nutrientes que tienen que llegar al mar y ya no están llegando. Ponga una presa arriba de un manglar, chao su manglar. Los fertilizantes, otro gran invento. Capturamos el nitrógeno y lo podemos utilizar para crear fertilizantes y también explosivos, por cierto. Los fertilizantes no son tal vez la mejor solución para una agricultura, digamos, que quiera producir. Si queremos que sobreproduzca por un tiempo, ok. Y esos fertilizantes dañan la tierra y dañan también el mar. El uso del agua, vean, mientras que los países, digamos, europeos están manteniendo un uso más corregido del agua últimamente, estas otras economías van en ascenso. Y ese es mucho el problema que vemos aquí. La producción de papel, miren los países de, ¿no? Pareciera que no, pero sí, todavía el papel se consume. Yo aquí tengo un montón. Telecomunicaciones, que eso sí, mis alumnos me lo van a reentender bien, porque cuando yo les hablo de vías normales, nadie me ve, están así. Yo digo, hola, no me contestan, pero bueno, yo me quedé atrás en el tiempo, en 1950 me quedé yo por ahí. Y bueno, está la globalización de las comunicaciones, los transportes, hidrocarburos, petróleo, todo esto. Y el uso primario de la energía, que es lo directo, también para arriba. Y otro más, turismo internacional, para arriba. Turismo internacional. ¿Por qué tendría que estar el turismo si era la industria sin chimeneas? Porque no lo es. El turismo, en su concepción original, en realidad, es un bien capitalista. Yo necesito un servicio que esté llevando los niveles adecuados a mi gusto y a mi servicio. Entonces, yo, por ejemplo, voy a Washington, ¿qué espero? Si viene un europeo, pues que le traigan comida europea o al nivel europeo, y eso implica un gasto. Y aparte, los hidrocarburos del transporte. Y aparte, y ahí viene un montón. Yo me recuerdo que cuando estábamos en los 80s, y eso creo que también podremos convenir los dos, cuando nos pedían agua, ¿qué hacías? Al final empezaron a venir con los botecitos, ¿no? Y aparecieron los botecitos. Antes tal vez tenías el tambo del agua salvavidas, pero estos no habían venido. Y eso fue uno de los impactos del turismo. El ozono estratosférico, que también algunos se recordarán, se detuvo, fue una de esas primeras alertas, ¿no? Se detuvo. El dióxido de carbono, que tiene mucho que ver con el calentamiento global. Hay una cosa, cambio climático siempre ha habido, pero ahorita lo que tenemos producido por eso es calentamiento global.
Las emisiones de metano para arriba, ¿no? Y así, se las paso solo así rapidito. El nitrógeno en las costas, la acidificación de los océanos, la captura de los peces, que ahí parece detenerse, pero por una razón, porque ahora tenemos la acuacultura. Entonces ahora, el pescadito que usted se come, lo más probable es de que no venga de por ahí, sino que venga de una finca que se dedica, de una granja, perdón, que se dedica a eso y que también cambian el medio ambiente. Ahorita, voy a poner un ejemplo. España tienen una sequía terrible. Y la acuacultura está cayendo por eso, porque no tienen agua. Y ellos tienen que retener agua de los ríos que las lleva a otras personas para poder mantener la producción de pescado y de otras especies. Y en términos terráqueos, la tierra domesticada, la degradación de la biosfera, eso yo creo que todos nosotros entendemos. La pérdida de bosque tropical, eso no lo vamos a explicar. Y la consecuente temperatura que se eleva y se eleva y se eleva y se eleva. Hasta ahorita parece que todo va para arriba, ¿no? Y entonces por eso tenemos este tipo de ilustraciones. En este caso, pues es todas estas emisiones que tenemos en el planeta. Esto es solo en un término de un año. Vean, por eso les decía aquello de que el aire que es clarito no siempre es el más limpio, ¿no? Tenemos estas otras de las variantes de temperatura. Esto es desde inicio de 1900 a la fecha, y vean cómo va cambiando hasta llegar al periodo 2016. Tenemos estas variantes o anomalías de temperatura proyectadas al futuro. Ahorita estamos en 2020. Vean cómo vamos a ir cambiando: 25, 30, 35, 40. Obviamente, con todos estos cambios pueden ocurrir otras cosas que afecten al sistema, que pudieran hacer que rebote para algún lado. La proyección es esta, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La proyección es esta. Y para los que antes esperaban los sonpopos de mayo en mayo, ¿no? Yo me acuerdo que incluso en la del Valle, pero un montón que pasaba si eran poporopos. Ahora vienen como por junio, julio, si bien aparece alguno, ¿no? Las mismas lluvias. Vean la portada de Prensa Libre la semana pasada con esta escarcha en el altiplano, que es prácticamente nieve. O sea, hay algo que sí está pasando, y es ese calentamiento que produce todas estas cosas. Entonces, aquí en B tenemos, si hacemos algo, si tratamos de cambiar esas variables, y abajo, en este caso, era la humedad aquí y la temperatura de este lado, si no estoy mal. Otra vez, ¿qué queremos? Entonces este mismo equipo pone los límites planetarios, y estos más o menos los límites en los cuales nos deberíamos de mantener para que no ocurran estas proyecciones. Y aquí va a tener la integridad de la biosfera entre algunos, el cambio del clima, el ozono, la acidificación del océano, bioquímico en el océano también, el uso del agua, el uso de la tierra y algunas otras cosas que no están todavía bien discernidas. Pero tenemos un primer círculo donde estamos abajo de ese operacional, otro donde estamos a saber qué va a pasar, y el otro donde sí ya estamos en alto riesgo. En 1950, en el 70, en el 90, aquí va a haber algo que baja la capa de ozono, desaparece ese problema, pero tenemos otros más. Y nos estamos siempre acercando a esos límites feos. Recientemente también ha salido lo de la huella de footprint, es que le dicen en inglés, la huella que uno deja, que está más o menos representado acá, y eso también salió en los diarios hace poquitas, un par de meses, que habíamos llegado a agosto 2 y ya nos habíamos acabado las reservas del planeta. Entonces ahora vamos a necesitar más planeta como para tener. Guatemala estaría por acá, también en agosto. Ahora, advierto, ojo con algunas de estas proyecciones, porque hay que investigar siempre qué proyecciones son más acuciosas y otras cuales se hacen muy, digamos, muy rápido. Esta yo le tengo un poco mis dudas. En medio de todo este problema de lo que nos puede causar, quiero hacer otras dos notas al pie, y una es la de alimentos, porque hasta ahorita no hemos pensado en la alimentación. Y quiero poner estos para hacerlos pensar un poco, reflexionar más bien. Se producen 60% más de los alimentos que los que la humanidad necesita.
Un 30% de los alimentos tirados a la basura se desechan porque están ya caducados. Se desperdician 1.300.000 toneladas métricas de alimento cada año. Para producirlos se utilizan 1.400.000 hectáreas de tierra. Eso es 28 veces España. Y se ha utilizado 250 kilómetros cúbicos de agua, la cuarta parte del agua dulce utilizada en el planeta para la agricultura. Y a pesar de eso, al día mueren 41.000 personas aproximadamente, unos 15 millones de personas al año. Pero como no lo veo por acá y no me tienen de amigo, hay una gran realidad que no se ve, que era lo que decía al inicio. Podemos asumir, pero vayamos al África, vayamos al corredor seco en Guatemala, vayamos al basurero de la zona 3 también. Energía, y aquí viene otra nota. El 18% de la población global, que son estos países de la OECD, son responsables del 74% del consumo mundial. Un 30% de la población mundial consume un 77-80% de la energía primaria. Es decir, hay un segmento de la población que está consumiendo todo lo que podría ser bien distribuido entre otra gente. Y esta otra gente no está obteniendo esto. Y aquí justamente estamos, creo que todos nosotros, parte de ese grupo. Y ahí vienen las preguntas aquellas culturalmente, ideológicamente, ¿cuál va a ser mi compromiso frente al antropoceno? Olvidémonos de eso por un momento y volvamos a ver por qué estábamos hablando del antropoceno. Veamos solo otra vez el dióxido de carbono y el metano. Esto son de 800.000 años para acá. Vean, tenemos una variabilidad, va a un ritmo y de pronto, miren, ¡fum!, se sale del cuadro. ¿Hay o no hay un cambio ahí? Y esto lo estamos produciendo nosotros. Entonces, tiene sentido hablar del antropoceno. Por eso vamos a ver imágenes como estas. Esa producción acelera esto. Por eso vemos imágenes también como estas. Esto es en el Amazonas. Y vamos a tener gráficas como esta. Esta está actualizada a hace 2 días. Y es la temperatura de inicios de siglo. Vean cómo va subiendo. Y esta vez, otra vez, fue el verano más cálido en el hemisferio norte. ¡Pum! Se sale el antropoceno es nada más ni nada menos, y insisto, regreso un poco atrás en mi plática. Si esto es el Holoceno con esta temperatura que va aquí en púrpura y que tiene este rango de variabilidad y que empieza a bajar, recuérdense que estábamos en un interglacial, es decir, se empieza a comportar normalmente, va bajando. Y miren aquí, ¡fum!, para arriba otra vez, fuera de ese rango de variabilidad esperado. A lo que va la propuesta ya de la gran aceleración es, si en el Holoceno teníamos un cierto equilibrio, con la agricultura hubo ciertos cambios, en la revolución industrial esos cambios hacen que el equilibrio esté más desbalanceado, en el 50, ¡pum!, la gran aceleración, el peligro que nos hace es que de este lugarcito nos mueve a otro. Si lo vemos de esta manera, estamos en una zona estable, pero si seguimos haciendo calentamiento global y comportándonos como tal, ¡pum!, nos salimos del huacal. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Puede ser que vuelva a caer en el huacal, puede ser que caiga afuera, pero bueno, vamos a querer jugar con esa posibilidad. Las tierras bajas mayas. 4.000 años de historia basadas en 4 diapositivas. Conocen, me imagino porque ustedes son vienen al Popol Vuh. Estamos en el preclásico. Y más o menos sabemos la historia de los mayas en el preclásico. Empiezan a aparecer estos centros en el preclásico medio, en el preclásico tardío llegamos a estas grandes construcciones, ¿no? Esto es el mirador, ya con la tecnología LIDAR, esto es la parte ceremonial, luego tenemos todo lo de las casas, tenemos producción de alimentos bastante, ¿no?, en masa, es decir, tenemos una urbe prácticamente, gigantesco, ¿no?, con sus calzadas. La evidencia que nos deja, sí nos deja un residuo, la arcilla maya, los paleosoles, el incremento de isótopos de carbono, las edificaciones, que no son pequeñas para nada, y obviamente cambios químicos por fosfatos.
Ahora, ¿qué pasa al final de este periodo? Vamos a tener un cambio climático, aparentemente, no inducido por el hombre en términos generales, pero en el término regional, al menos en la región del Petén Central, parece que sí hay un cambio y tenemos una deforestación intensa, deterioro ambiental, rápido aparecen los conflictos de facciones políticas, aparecen las fortalezas y destrucción de sitios, con lo cual se abandonan los sitios y por supuesto tendremos migraciones y hay una reducción poblacional en una región, en el Petén Central. Vamos al clásico. ¿Qué pasa el clásico? Se reorganiza la sociedad, pero a través de que pasa el clásico hay aumento en la población, hay deforestación nuevamente, hay conflictos bélicos, que aquí podemos ver la cantidad de conflictos bélicos, con lo cual van a haber migraciones, van a haber nuevamente problemas de alimentos y obviamente va a haber después un colapso, que en el clásico tardío se da con las élites. La gente todavía siguió, en algunos casos, por bastante tiempo en las ciudades, pero después, ¡fum!, tenemos esa baja poblacional. Empezamos a ver en términos sociales un patrón. Aceleramos y después un periodo de reorganización. Esta otra gráfica nos sirve para mostrar los momentos de colapso acá, donde sí en algún momento tuvimos sequía. En el clásico tardío no tuvimos una sequía tan importante, fue después. Y los trabajos que se hicieron para modificar esos cambios. Y estos son lo que tenemos: hortalizas, terrazas, agricultura de bajos, agricultura de campos elevados, proyectos hidráulicos. Y voy a dejar abierta acá este concepto que se maneja todavía en el área maya de Col y Cash, esto es en el Yucatán, que es un campo agrícola que se está manejando y otro campo que se tiene que dejar para la recuperación. Entonces tiene que haber una reserva. Y ahora paso al diagnóstico que hace Jared Diamond, y lo pongo a él porque es bastante popular. En los finales de los 90 salió este libro de Colapso, y él habla de que él hace estos 5 puntos para ver los colapsos de las sociedades, de las civilizaciones. Una, la destrucción del ambiente. Otra, el cambio climático. Relación con sociedades amistosas, con quién me llevo bien, con quién puedo hacer un intercambio de ideas o de bienes, y las sociedades hostiles, con quién no puedo y quién puedo llegar a tener conflicto. Factores políticos, sociales y culturales. Esto lo ve a través de muchas civilizaciones. Si hacemos ahora un análisis así hacia nosotros, es decir, hacia el tiempo real, digamos, vamos a ver varios de estos. Después de ese colapso, no es que el Petén se haya quedado vacío. Hubo una baja poblacional, pero hubo una reorganización de la gente en unidades más pequeñas. Acá, ¿por qué tenemos este gran vacío? Porque no se tienen muchos datos y porque el control español nunca llegó acá en 1524 o en 1492, como a veces nos hacen creer. En esta región iba a seguir la población viviendo tranquilamente con migraciones, que sí en este caso venían del Yucatán Norte, hasta fácilmente 1697, que es cuando finalmente cae la isla de Nojpetén. Mientras tanto, en la capital, pensábamos que Guatemala llegaba hasta por estos lados y tenemos a varios escritores hablando de lo mismo, pero ninguno había ido al Petén. Como ven en este mapa del siglo XVI y XVII, el dominio español era solo esta parte. Y todo esto era la población maya que había sido movida, migrante, por guerras, y que va a llevar nuevamente, que nos va a llevar hasta la guerra de castas, que va a ir más o menos, digamos que concluyendo cuando aparece la Revolución Mexicana. Obviamente hasta 1940 y 50 teníamos todavía cruzovs que se declaraban en guerra. Pero vean, llegando entonces al siglo XIX y XVIII, esto es 1790, tenemos una pequeña pizquita aquí, que son las tierras que ya el Imperio Británico está teniendo ahí para empezar a cortar maderas preciosas. Y luego el siguiente mapa es el tratado entre México y Gran Bretaña en 1893. Alguien más ya estaba haciendo un tratado acá. Es decir, la presencia del gobierno no estaba ahí. Y esta ya nos marca el primer puntito de la revolución industrial en la zona, pero ahí nomasito. Mientras tanto, el Petén Central seguía así, pero iban a aparecer los primeros barcos a vapor, en el Usumacinta, en Río Hondo, por ejemplo. Y iba a aparecer una industria temprana del chicle. Hasta ahí todo bien, pero Petén prácticamente se reducía a una población controlada en la isla del Nojpetén. Comparémosla con la gran aceleración, 1950. Entre 1950 al 60 cambia la industria del chicle y es removida, es empujada bastante
porque aparece el chicle sintético. Entonces ahí tenemos otro pequeño pedacito. Y aparecen en la década de los 60 los transportes aéreos. Y con ella, el turismo, ¿verdad? Estas son fotos de turistas bastante temprano, con los impactos que hemos medio mencionado. Ahora, de entonces para acá, para los que hemos trabajado en el Petén, al menos hasta los 80, y creo que tú no me dejarás mentir, pues la carretera hasta los 90 no estaba. Todavía el Petén estaba lejano en términos, ¿no?, de aceleración. Este es un mapa de las áreas deforestadas del 2000 para acá, y ese es el tiempo que voy a utilizar para analizar si hay algo que se está acelerando en el Petén. De entonces para acá. Si hago un zoom, vean esto rojo, estas son las áreas deforestadas y están justamente las tierras bajas. Ya ha pasado las tierras bajas un gran tiempo, 1000 años, donde no ha tenido un aumento poblacional, donde no ha habido una deforestación importante, pero de pronto en el 2000 tenemos algo. Y tenemos imágenes como esta. Estas son del 2012. Tenemos estas que son del 2017. Y entonces, ¿qué tenemos acá en la siguiente? Que es de la misma área. Esto fue tomado en el 2012 o 2013, si no me equivoco. Son las comunidades que lamentablemente se volvieron conocidas recientemente para el público general, ¿no?, que son las comunidades que han sido desalojadas y que hubo ahí un intento de desmovilización. Yo fui testigo, entonces quiero hablar de cierta primera mano, fui testigo del paso de las fuerzas gubernamentales para allá y las vi volver también, y conozco un poco la región. Esta es una región problemática. En primer lugar, esta es la frontera. ¿Ven control del gobierno? No, el Estado no está. Aquí está una de las comunidades, acá está una comunidad mexicana, pero también vean estas placas, son extranjeras. Y estos fueron autos que fueron detenidos y que se estaban dedicando a la extracción de madera. Entonces vemos que hay intereses comerciales, extracción de recursos nuevamente para un bien que se va a ir fuera de acá, y que está afectando a estas comunidades que son migrantes, que vienen precisamente por otros problemas a coincidir acá, porque aquí no solo hay gente de Petén, hay gente de la costa sur, hay gente de Jutiapa y hasta posiblemente extranjera. Entonces, cuando la Reserva de la Biosfera Maya se hizo en 1986 y se estaba tratando de guardar como recurso, como pulmón de oxígeno, este era el panorama. Todavía había algo. Vean en el 2000, que va a ser nuestro periodo de aceleración, y ahora vean en el 2017. La voy a retroceder acá. Estamos en 1986, en el 2000 y en el 2017. Una gran aceleración. Si vemos otras áreas, el Petén Noreste, esto es Laguna del Tigre, 86, 2016. Suroriente, en 1986, 16. Petén Itzá, y aquí veamos la urbe. 86, 2016. Si vamos otra vez a todas las gráficas que hemos visto de lo que esto produce, aumento de temperatura, fertilizantes y todo, va a ir empezando a coincidir. Y si vamos a esos 5 pasos que Diamond proponía, los tenemos acá. Esta es una proyección de la CEPAL que fue hecha en el 2012, es decir, no vio algunas cosas que pasaron luego. Este es el Petén, el promedio hasta el 2000. Esto es en aridez, en el 2020 está más árido, 2050 y 2100 árido. Vean el corredor árido. Para el 2050 ya el departamento de Guate ya está incluido ahí, así que váyanse preparando, mis alumnos. Y luego tenemos estas otras tablas sobre la huella ecológica y biocapacidad. Veamos Guatemala. Huella ecológica para arriba, biocapacidad poca. Veamos el mapa de los incendios, 2001, 2002, 2003, ¿no? 2004, 2005, 2006 y otra. Sí. Faltan los datos todavía de este año. ¿Cuánta gente vive ahí? Es mi pregunta.
o está alimentando esta gente a alguien más. No me meto ahí, la evidencia del daño ecológico está. Veamos la cantidad. Estos dos picos que están acá corresponden a estos dos momentos. Y estamos hablando de 350.000 hectáreas quemadas en uno solo de estos eventos. 350.000 hectáreas. ¿Nos estamos alimentando con eso? ¿Se están alimentando las comunidades ahí con eso? Lo dudo. Estos son los bosques que nos quedaban, las sabanas y humedales desde el 2000, 2007, 2014. Y este cuadro acá, lo traigo porque esto es bastante reciente. Vean, este rectangulito acá viene acá. Esto es el área de la Corona y el Achutal, donde estamos trabajando ahora con el proyecto. Y cada punto es una casa, o lo que creemos que es una casa. Puede ser que estamos cerrados. Es un área muy poco poblada. Las áreas del Petén sí tienen un impacto fuerte antropogénico a través del preclásico, clásico y postclásico, pero hay áreas que tienen baja densidad de población y estando en estas áreas es un área que aparentemente por las plantas que vemos en superficie es un área fértil. Es decir, y esta área de rojo es este cuadro. Es decir, a pesar de esa ocupación de por lo menos 2000 años fuerte, no todas las áreas del Petén están siendo ocupadas y comparémoslos entonces ahora con el mapa. Esto es Ceibal, cada una de estas es una estructura, una población muy alta en el área de Ceibal, más grande tal vez que la cercana a Sayaxché que está aquí. Pero ahora vean la fotografía actual, vean toda esta área sin bosque. Esa área que en realidad se está utilizando para bosque, sabemos muy bien que tenemos otros factores, narcoganado, por ejemplo. Y ahí empieza otra vez la lista, ¿no?, de Diamond diciendo sociedades con las que son amigas y sociedades con las que tenemos problemas. Y voy a meter una nota al pie ahí también en referencia a la arqueología que se está dando a términos urbanos, las maras. Esto otra vez, tenemos el mapa de Ceibal, esto es selva tropical, lo que está en rojo, es decir, chao, ya se fue. Prácticamente todo lo que está en gris es área como de humedal, digamos, muy, muy baja. Pero de ahí todo es mucha grama, o sea, no tenemos en realidad mayores siembras productivas. Con el LIDAR vemos otro efecto de nuestros tiempos, muy acelerados. Vean, este es un patio, ¿verdad? Aquí están sus estructuras muy bien definidas, rectangulares, a veces piramidales, pero vean abajo tenemos también estructuras, y las estructuras están acá. Vean cómo están todas rotas, y vean estos surcos. Este es el resultado por la imagen LIDAR, que es un láser que va a hacer un scan de la palma africana. Entonces, si no me creían el cuento de que la palma africana, que no es una especie local, daña el suelo, que por cierto el suelo de Petén es muy pequeño, vean el daño que causa este sembradío a estructuras de piedra por su misma llegada. Lo que ven en azul son las plantaciones de palma africana. Llega esta producción a estas comunidades que están acá. ¿Estamos siendo eficientes? Si hiciéramos todas estas manchas LIDAR que hemos tomado, no es todo el Petén, y a cada casa le pusiéramos una luz, esto sería el resultado del preclásico, clásico y posclásico de la ocupación maya. O antropogénica, si se quiere, si lo pusiéramos en una visión de noche. Futuros posibles, cada vez nos hacemos más chiquitos, pero como hemos visto, entre más nos vamos acercando también a cuestiones más, digamos, que podemos palpar, igual no quiere decir que no hayan muchas capas de acción. Y bueno, hay futuros posibles. Esto, el lago Amatitlán. La otra foto es el Motagua viejo. No crean que ya está vacío, no, hay agua que corre debajo de esta capa. El Motagua otra vez, ¿no? Lo que ha salido ahora en los periódicos, las famosas fotos de Caroline Power, de estas islas, ¿no?, flotando en el mar. Y esto no solo se da acá, son esas zonas muertas oceánicas que mencionábamos en la primera definición. Y los materiales nuevos. Cada vez que a usted le den un platito de aquellos que parecen Duropor, no lo reciba. Peléese con la gente. Hay una cosa que voy a dejar acá,
que voy a mencionar bien breve, pero hay un término que me ha gustado mucho recientemente, que es el de ecomiopía. Y es la tendencia de las sociedades de ignorar, no reconocer y fallar en actuar ante nueva información que contradice los arreglos políticos, normas sociales y visiones del mundo. Podemos tener la evidencia ahí, pero por estos otros factores nos cuesta a veces asimilarlos. Créanme que cuando a veces les digo a mis estudiantes, dejen a los bebés guardados en la bolsa, me hacen caras de emoticón y yo me quedo así como, guárdenlos, guárdenlos. Nos cuesta separarnos de algunas ideologías que tenemos o de algunas formas de vivir. Aquí es el problema, voy a ser breve, el problema del manejo de la información. A veces entre más complejo el sistema, más difícil es manejar la información. ¡Jaja! Hoy se los caché. Asimilación filtrada de la misma también puede provocar todo esto. Se niega uno a cuestionar la naturaleza del problema. El problema era emisiones de dióxido, por ejemplo. ¿Cómo las causamos? Por tal cosa. ¿Podemos cambiar eso? La tendencia a tener fe en la tecnología, o lo que se llama hubris tecnológica. Es decir, vamos a inventar una nueva forma. Sí, se puede. Era el tercer renglón aquel que yo les indicaba. Y el papel jugado por el capital como factor que altera nuestras relaciones humanas y con respecto al planeta, lo que los autores llaman el capitaloceno. Luego, pues obviamente hay varias cosas, varias propuestas que se pueden hacer. Miren perspectivas del mundo, valores, culturas, elecciones, ¿qué es lo que queremos? Algo deseable, algo que sea plausible, seguir con el negocio como va, y luego ver todas estas otras condiciones biofísicas, sociales que podemos alterar. Y siempre está la adaptación y la resiliencia, que eso creo que lo va a hablar más Tomás. Tenemos que tomar en serio todos los factores pros y contras de cada una de las regiones, según sus latitudes, según los habitantes de las mismas, para poder alcanzar algo. Formas diferentes, ¿no? Esto es Uashaktun, por ejemplo, donde hay un manejo bastante aceptable, y esto está tomado a la misma distancia. Vean, estas son algunas de las poblaciones que están en el norte con esta quema, vean el impacto. Aquí está Carmelita, que sí está afectada por una intrusión al sur, pero vean, es una comunidad de más de 1.500 personas, y vean cómo está alrededor, sigue verde, maneja bien sus recursos. Por mi parte, yo solo digo que habría que pensar en una participación de propuestas globales, locales. Gobernabilidad es muy importante, y cuando digo gobernabilidad no me refiero a un solo sistema de gobierno. Hay muchas formas de gobierno en el mundo. Hay que buscar soluciones locales también vernáculas, es decir, ver qué nos ha funcionado. Las comunidades agrícolas no hicieron un gran cambio, las comunidades no agrícolas, pastores y recolectores, tampoco hicieron un gran cambio, hay que tomarlo en cuenta. Hay que ver los materiales y recursos que tenemos a disposición ahí. El buen vivir, el concepto de buen vivir, porque para unos puede ser tener una casa de 4 pisos, para otro puede ser tener una casa diferente, tal vez no tan grande. Hay muchas formas de buen vivir. La distribución alimentaria, que es la otra importante, entre muchas otras, pero para mí, al final, el cambio de nuestra mentalidad de consumo es uno de los más importantes. Yo no me meto mucho en soluciones, porque creo que las tenemos que tomar todos, en todos los niveles, pero tenemos que pensar nuevamente que en términos de las tierras bajas, sí tenemos una gran aceleración que está ocurriendo ya. Y el problema es que en este caso, justamente sí, el reloj sigue corriendo. Y solo quisiera decir que no nos pase, como en esa, yo creo que es una hermosa metáfora cinematográfica, donde el doctor Extraño Amor, o Strangelove, se para y dice, tengo un plan. Y se para de la silla de ruedas. Y en eso dice, mi Führer, puedo caminar. Mientras, obviamente, estalla la bomba. Muchas gracias.